Hermanos, que Dios les bendiga. Es una tremenda bendición poder estar en la casa del Señor en esta mañana, como siempre lo es. Y comparto con ustedes, a medida que uno pasa el tiempo, ¿verdad? Uno se queda contemplando las cosas y cómo transcurre el tiempo y cómo transcurren las distintas actividades. Algo que tenía en mi corazón, según veía el estudio y participaba del devocional, era que le daba gracias a Dios, ¿verdad? por la fortuna. Nosotros le íbamos pidiendo al Señor por obreros para la causa que Él nos ha encomendado. Y el Señor pues siempre nos señala que los obreros están entre nosotros. Y para mí es una gran bendición cuando yo veo varones jóvenes, yo me incluyo entre ellos, pero más jóvenes, la generación que nos sigue también, Josué, David, Joselito, David Elizam, igual que ellos, otros que son sus pares, no muchos en estos tiempos, pero que se van subiendo y se ponen en las manos del Señor para que el Señor los utilice. Para mí eso es una tremenda bendición porque nos da la esperanza de que la obra del Señor continuará. Y es importante que todos nosotros nos tiremos al ruedo, ¿verdad? de obrar para el Señor, algunos a través de la enseñanza, otros a través de la predicación, pero todos en llevar la palabra en todo momento, como nos decía el hermano Gerardo, ¿verdad? La bendición que es poder hablar con personas quienes están en nuestro camino y poder testificarles respecto a la gran verdad que es estar en la vida del Señor. Sin embargo, y ahí tenía que haber un sin embargo, tenemos que lidiar con nuestra naturaleza humana. Y hoy vamos a hablar sobre la dualidad del ser humano. David nos estuvo dando algunos términos vocabulario, ¿verdad? Dijo que era apropiado porque era domingo. Nos trajo la expresión el cepo. Ya nosotros sabíamos lo que es el cebo. En Puerto Rico le decimos toba, pero no era eso lo que estaba hablando David, era el cepo. Hablaba sobre elementos mutuamente excluyentes. Pues yo me tomo la libertad de utilizar la palabra dualidad, la cual no es un concepto muy controversial. Pero antes de proseguir, yo quiero excusar, si usted, ¿verdad? Quiere que yo le excuse, no tiene que quedarse para la predicación si usted no peca. Sí, voy a darle un momento para que los que no pecan se vayan, si quieren. Los que no pecan se van a quedar también. Muy bien. Pues todos son bienvenidos. Este es el detalle. Nosotros reconocemos que somos útiles en las manos del Señor cuando nos permitimos ser utilizados, por supuesto. Obramos para el Señor a conciencia. Sin embargo, en muchas instancias, a conciencia y no, pecamos. ¿Verdad? Fallamos al blanco. El pecar. Según estábamos cantando, uno de los cánticos que seleccionó Lorimar, una porción que decía: si te encuentras de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Pues la tentación va a estar de continuo acechándonos. ¿Qué puede ser la tentación? Pues el deseo de hacer algo que es incorrecto, o el dejar de hacer lo que Dios nos manda. También es un pecado. Pero hay algunas cosas que nosotros hacemos incluso sin darnos cuenta que constituyen pecado. El salmista le pide a Dios que le proteja, le cubra, incluso contra el pecado que me es oculto. Fíjese cómo es esto, ¿verdad? Lo cual nos podría llevar a pensar, entre otras cosas, que nuestra naturaleza humana es una que de por sí es pecaminosa. Nosotros tendemos al pecado, aunque no lo busquemos, ¿verdad? Nos inclinamos hacia él, pero hemos estudiado en la palabra de Dios que Dios nos manda a que cada día seamos más espirituales. Tenemos estas alternativas o estas realidades continuamente luchando por apoderarse de nuestro yo, ¿verdad? de lo que nos representa realmente.
¿Cuáles son esas dos cosas? El espíritu y la carne. No vamos a decir que el cuerpo es malo. No vamos a decir que el cuerpo está podrido. Dios nos dio este cuerpo nos lo regaló Dios para que nosotros lo administremos. Y no solamente el cuerpo. El otro día estaba hablando con Lorimar y de momento como que nos ponemos finos y colocamos la R donde no va. Dios nos entrega este cuerpo para que nosotros lo administremos de la manera apropiada para Él. Y dado que usted sabe que usted le pertenece a Cristo, todo lo que usted hace, dice, piensa e incluso debe estar enfocado en esa realidad. Eso es ser espiritual. Darle lugar a las sensaciones, a la sensualidad, darle lugar a los deseos de nuestra naturaleza humana. En otros lugares dice los deseos de la carne. Nuestra naturaleza humana, ¿qué nos lleva a hacer si nos dejamos llevar por los deseos? Pues la codicia, la lujuria, la glotonería, la vagancia, tantas cosas que realmente no producen bendición para nosotros, para quienes nos rodean y mucho menos glorifican a Dios. Pues en esta mañana, ya que no se nos ha ido nadie, vamos a estar hablando precisamente sobre nuestra dualidad. Y les pido que vayan conmigo a Romanos 7, los versículos 15 al 17. Y por lo general yo no les pido que se pongan de pie, pero para que por lo menos vayamos por aquello de, si usted puede ponerse de pie, póngase de pie para estirar las piernas y de esta manera mantener la sangre fluyendo. Versículos 15 al 17 de Romanos 7, tan pronto usted lo tenga, póngase de pie o me dice amén. Y de esa manera podemos leerlo todos juntos y sin prisa, ¿verdad? Lo vamos a leer calmadamente, Romanos 7, versículos 15 al 17. Lo vamos a leer, miren, con calma, articulando cada una de esas palabras apropiadamente. Dice la palabra del Señor en Romanos 7, versículos 15 al 17. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este día hermoso que nos has regalado. Y gracias por mis hermanos preciosos, mi Señor. Gracias por cada uno de ellos, mi Dios. Te pido que tú les bendigas, les colmes, Padre amado, de bendiciones en este día. Te pedimos por aquellos quienes no nos acompañan en la mañana de hoy. Sabemos que tú estás con ellos. Te pedimos que ellos puedan percibir tu presencia, Padre amado. Por ellos, por nosotros y por los que están en nuestro corazón, te pedimos que tú seas propicio a cada necesidad. Te pedimos ahora que abras nuestro entendimiento a la palabra que acabamos de leer y toda la que habrá de ser discutida a través de esta exhortación. Sé tú controlando los labios de tu siervo para que no se haga otra cosa sino tu voluntad en el día de hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermano. El problema no está en la ley. Ahora, estoy leyendo una porción, ¿verdad?, sacada fuera de contexto. El libro de Romanos, una de las cosas que nosotros muchas veces subrayamos, si a alguien se le entrega una Biblia y no tuviera tiempo sino para leer 2 libros de la Biblia, estoy seguro que algunos dirían, pero puede leer más, porque si puede leer Romanos, puede leer Judas, puede leer algunas de las cartas que son bien cortas. Pero independientemente de cuán largos o cuán cortos sean los pasajes, si se te dijera, aquí tienes la Biblia, vas a leer 2 libros, y obviamente si nunca la has leído, no sabrías por dónde comenzar. Nosotros recomendaríamos Juan
y romanos. No es que sean exclusivamente los centrales de toda la palabra. ¿Por qué Juan? Pues porque Juan encapsula, ¿verdad?, todo el Evangelio y habla sobre la vida de Jesús, la plasma dentro de la perspectiva de la salvación. Y doctrinalmente, el libro de los Romanos habla precisamente sobre eso. Ahí está el plan de salvación, bien detallado, bien estructurado, bien definido. Pues Pablo, en el primer capítulo de la carta a la iglesia en Roma, comienza saludando. Y todo muy bien. Y de inmediato va a hablar sobre el poder del Evangelio. Y allí subraya más adelante algo que es bien importante, que tiene que ver con cómo Dios se revela a la humanidad. No vamos a ir al microdetalle, ¿verdad? Queremos tener un contexto. Y dentro de esa realidad que presenta Pablo, subraya que no tenemos excusa para no aceptar que Dios es. Ahí hemos hablado anteriormente sobre la diferencia entre lo que es si Dios existe versus que Dios es. No vamos a entrar en ese detalle, pero para que no sea demasiado firulístico lo que estamos hablando, vamos a considerar el concepto de la existencia de Dios. Mucha gente que dice que Dios no existe. Pero Pablo habla sobre lo que Dios nos ha revelado a todos nosotros. Antes de nosotros conocer a Dios por nombre, ya Él se había manifestado, se había revelado a nosotros a través de las cosas que Él creó, incluyendo nosotros. Según David iba hablando sobre la paciencia, yo le dije una broma, perdóneme maestro, estaba haciendo una broma a una compañera de clase. Le decía, para historia, para inglés, ¿verdad?, paciencia, debemos tener paciencia. Pues en el caso de mi hogar, la mayor parte de mis hijos, Dios les ha dado paciencia, ¿verdad? Ivonne, David, Ámbar y Clara, no, es Clara y Karina ahora, están en el área de la ciencia. Ámbar es la que un poquito rebelde como su papá y se fue por el área de las humanidades, pero eso es otro tema. A lo que voy con esto es que incluso aquellos que muchas veces las personas crean esta dicotomía, los científicos no pueden creer en Dios porque van allá y crean una disertación respecto a algo que es completamente absurdo. Les mencioné a ellos, pero también mi nuera y mi esposa están en esa área, también son todos biólogos allí. Ahora, ¿qué yo hago con este detalle? Pues la ciencia precisamente es lo que Dios le permite, la visión, la perspectiva, la ojeada que Dios le ha dado a los hombres respecto a aquello que Él creó. No hay ningún tipo de contradicción entre una cosa y la otra. Me parece por el contrario, que alguien que conoce de ciencia, y usted no tiene que ser un científico para saber de ciencia, usted simplemente vaya y haga un experimento. Aquel que es agricultor puede hablar sobre ciencia, ¿verdad? Puede hablar sobre cómo es que la semilla es afectada por los elementos, etcétera. Eso es ciencia. Tiene que ver con la observación de la vida y cómo es afectada por lo que los rodea, ¿verdad? A grosso modo, la definición de un humanista. Pues nosotros tenemos que considerar cómo es que Dios se revela a nuestra vida. No tenemos excusas. Si vemos las cosas como son, hay gente que se le hace mucho más fácil una explicación que están repitiendo de una persona cuya agenda es sustentar que no existe un ente creador, que creerle a la palabra de Dios de la manera que está presentada y que ha sido divinamente inspirada. Pues vemos nosotros allí que esto es lo que le está diciendo Pablo de inmediato. Ahora, en el capítulo número 2 comienza diciendo, no tienes excusa. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que tú juzgas a los demás, te condenas a ti mismo. El versículo 3 en el capítulo 2 dice, y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. Ahí está hablando del juicio de Jehová, el cual es íntegro. Versículo número 3 en el capítulo dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí vemos un paralelo entre lo que estuvimos estudiando en Santiago. Santiago
nos advierte, capítulo número 1, versículo 22, nos dice, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y aquí pues está hablando sobre la ley. La ley en sí misma no es mala, que es lo que estoy presentando en la primera porción, ¿verdad?, de lo que estoy exponiendo en esta exhortación. El problema no es la ley. La ley fue puesta para subrayar, para identificar, para revelar, para apuntar a nuestra falibilidad, a nuestra falta, a nuestra falla, a nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza del ser humano es pecaminosa. Si no hubiese leyes, entonces no habría forma de identificar aquellas cosas que están incorrectas, porque todo se vale, que es lo que quisieran en esta sociedad en la cual vivimos. Eso es lo que llamamos anarquía, ¿verdad? Cuando dicen fulano de tal es un individuo ácrata, no están diciendo que es una persona muy fina o que sabe mucho. Aquel que es ácrata es aquel que no cree en el gobierno, es una persona que es anárquica. La sociedad en la que vivimos ahora, notamos que cada día les molesta más que le impongan reglas. En Europa hay algo que se llama el autobahn, allá en Alemania. Y la velocidad máxima que hay en esa vía es infinito, millas por hora. Usted puede conducir a la velocidad que le permita su vehículo. Obviamente hay unas reglas. Hay ciertos carriles que son para eso, y si su vehículo no puede alcanzar ciertas velocidades, pues tiene que conducir en carriles particulares. Pues así quisieran las personas estar en este mundo. Vemos que está el que va conduciendo por la carretera, aquí en la número 2 en Puerto Rico, a 60, 65 millas por hora. Hay veces que no se dan cuenta, ¿verdad? Y los detienen y se dan cuenta después que le dijeron. Es que me distraje. La velocidad máxima es 50 millas por hora, pero ibas a 70, pues ibas a 20 millas por encima. Entonces pensamos que no es incorrecto a menos que el policía se encuentre con el radar. Y si el policía nos captura en la falta, entonces el policía es malo, porque me detuvo y me multó. Pues así muchas veces se piensa sobre la ley divina. Dios instituyó una ley, la cual simplemente estaba puesta para identificar aquellas cosas que Él quería que nosotros guardáramos y consideráramos respecto a nuestra vida en comunidad. Porque nosotros somos entes para vivir en comunidad. O sea, Dios nos creó como criatura, no para estar solos, sino para estar juntos. Pues la ley es justa. Ahora, los judíos, continúa Pablo hablando en el capítulo número 2, pensaban que estaban justificados por cumplir con la ley. Pablo mismo decía, cuando se describía, en un momento se llegó a describir y decía, antes de conocer a Cristo, que él era un hombre, un judío, fariseo, que era intachable en cuanto a la ley. O sea, que si pues él no mataba, él no codiciaba, etcétera, etcétera, según la ley. Ahora, cuando conoció a Cristo, pues ya es otro enfoque, porque Cristo, vimos en Mateo 5, Mateo 7, Cristo decía, han oído que un momento decían no matarás, pero yo les digo, entonces iba a algo mucho más específico, que no constituye asesinar solamente quitarle la vida físicamente a alguien, sino que si usted llama fatuo a su hermano, ya usted se constituye en un homicida. Pues los judíos se autojustificaban diciendo, yo cumplo cabalmente con lo que dicen los 10 mandamientos, con la ley, ¿verdad? Y obviamente los 10 mandamientos y estaban todos los demás leyes que encontramos en el Pentateuco, que hablan sobre cosas específicas respecto a vas a guardar esto, tanto vas a diezmar, etc. Y en algunos casos incluso lo estiraban. Pues Pablo decía, yo cumplía con todo eso,
Pero sé que ese enfoque no es el que Dios quiere para nuestras vidas. Y en el capítulo número 3, sustentado por la palabra, él subraya cómo es que la justicia humana realmente no existe. Les invito a que vean sus Biblias allá en el capítulo número 3, los versículos 10 en adelante. Dice, citando Pablo de la palabra misma, dice, no hay justo, ni aún uno. Estoy en el versículo 10 del capítulo 3 de Romanos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. La coma la coloqué después. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el versículo 14 continúa diciendo, su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora miren lo que dice el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Vamos a detenernos un momentito. Lo que dice la ley está puesta para todos. Sin embargo, él viene hablando sobre la autojustificación que pretendían aquellos quienes decían estar bajo la ley. Pero él dice, fíjate, tú te estás justificando por la ley, pero no hay forma de justificarte por la ley, porque la ley lo que está puesta es para identificar cuán mal tú estás. En otras palabras, no hay autojustificación. La palabra de Dios nos muestra que la justificación en nuestras vidas viene no porque nosotros seamos tan buenos, porque nos portamos bien. Sí, hay que portarse bien, hay que obrar, como hemos visto en nuestro estudio a través de Santiago. Hay que hacer las cosas de manera correcta, pero eso no es lo que nos justifica. Nosotros somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Jesucristo es el que nos justifica. Hemos hablado anteriormente sobre aquello que advierte Pablo cuando dice que compartamos la cena del Señor. Dice que si alguno participara indignamente, ¿verdad?, de esta carne y de esta sangre, pues entonces juicio bebe y come para sí. El juicio sería, de cierta manera, no habría forma de evitarlo, sería inevitable. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos dignos. Y les he hablado sobre el problema que había tenido con este pasaje por mucho tiempo, hasta que aprendo que no depende de que yo sea digno, sino de cómo es que Cristo Jesús me dignifica. Y por ende, dado que Cristo Jesús nos dignifica, es Cristo Jesús quien nos justifica, entonces podemos participar con dignidad de la cena del Señor. Pues vemos nosotros aquí que Pablo subraya que la ley está puesta precisamente para aquellos quienes están bajo la ley. El versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me muestra cuál es el pecado que hay en mí. Versículo 21 dice, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Da el ejemplo de fe, y David nos estuvo hablando sobre ejemplos de varones de fe que se subrayan en la palabra, y cómo es que la fe nos lleva a recibir bendición de parte de Dios. Capítulo número 5 en Romanos habla precisamente sobre esto, sobre cómo es que somos justificados por la fe, no por las obras, no por la ley, sino por la fe en Jesucristo. El versículo 8 es un versículo importante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Capítulo 6. Estamos dando esta contextualización para saber de qué estamos hablando. Sacamos 3 versículos fuera de contexto y me parece que es muy importante que consideremos esto. La perícopa que aparece en muchas Biblias
es muertos al pecado. Usted y yo que hemos recibido a Cristo Jesús, y aquel que me escucha que ha recibido a Cristo Jesús, ¿qué significa haber recibido a Cristo Jesús? Primeramente, reconocer que somos pecadores, reconocer que estamos apartados de Dios. El pecado nos mantiene separados de Dios. Reconocemos que esa es nuestra condición. Todo el mundo está así. Tan pronto entra en conciencia, debe saber que está separado de Dios y lo que le separa es su naturaleza pecaminosa. Tenemos primero que reconocer que somos pecadores y acogernos al plan que Dios ha provisto para que podamos amistarnos con Él. Hay una sola alternativa. No es A, B o C o D. Todas las anteriores, una combinación de ellas, no, una sola alternativa. Foolproof es el plan que ha creado Dios y aún así la gente se cuelga. ¿Cuál es la alternativa? Pues usted, tan pronto usted sabe, usted reconoce que usted es pecador, que usted tiene un problema, que necesita resolver ese problema, porque si no resuelve el problema, el resultado, la consecuencia, va a ser que cuando usted muera, usted va a ir al infierno. Suena grave esto, ¿verdad? A las personas no les gusta que se hable sobre este detalle. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos encontramos que nos están señalando. Si alguien se siente señalado por lo que decimos, no es lo que decimos, sino la palabra de Dios la que le ilustra su condición. Pues, ¿cuál es la alternativa? Conozco que la palabra me dice que la única alternativa que hay para yo poder salir de la condición que me lleva al infierno es recibir la sangre redentora de Cristo Jesús, la cual está puesta para expiarme, para expiación de los pecados. O sea que me limpia del pecado, cambia mi condición y me une a Dios. Estaba separado por el pecado, reconozco mi pecado, recibo a Cristo Jesús por Salvador, Él viene a mi vida y ya no tengo que sufrir la consecuencia de mi condición pecaminosa. Pablo dice en el capítulo número 6 que estamos muertos al pecado. Versículo 11 del capítulo 6 dice: vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Si esta es la realidad de la cual está hablando Pablo, ¿por qué le dice a la iglesia que hay una dualidad en la vida de la persona, empezando con él? Porque no está diciendo ustedes esto, aquello y lo otro. Él dice, yo. Y usted dice, si aquel que escribió, a quien le debemos una porción tan y tan importante, tan y tan grande del Nuevo Testamento, ¿verdad?, de la totalidad de la Biblia que conocemos hoy día, de la inspiración divina, que nos ayuda a acercarnos a Cristo y por ende ser salvos, ¿qué esperanza hay para mí? No es que nosotros justifiquemos entonces el pecado que nosotros realizamos. Pablo no lo está justificando. Tampoco está diciendo tírate en una esquina a llorar porque no tienes solución al problema en el cual te encuentras, sino lo que está subrayando es que la naturaleza que vivimos, en la cual entramos, tan pronto Cristo Jesús viene a nuestra vida, no cambia. Pero no es algo que podemos colocar simplemente en automático y continuar viviendo como se nos antoje. El pastor utiliza la expresión lo que nos da la gana. ¿Hacemos lo que nos da la gana? Pues nosotros no estamos puestos para hacer lo que nos da la gana. Muchas veces hacemos las cosas, y aquí quizás difiero del pastor, pero no con la intención de simplemente ser antagonista.
Hay muchas cosas que ustedes hacen que no las hizo porque les dio la gana. Usted las hace porque usted sabe que si hace lo contrario, está incorrecto. ¿Verdad? Sí, lo hicimos porque nos dio la gana. No, porque nosotros controlamos muchas veces las cosas que hacemos. Por lo tanto, en ese sentido sí. Pero si nos dieran a escoger en nuestra naturaleza diaria, ¿verdad?, automática, para así llamarla, muchas veces haríamos contrario a lo que estamos haciendo que sabemos que es correcto. Usted se levantó esta mañana, usted es probable que haya puesto una alarma, algunos no. Porque el domingo, usted dice, el domingo es el día del Señor. Todos los días son el día del Señor, pero este día, el Señor en su palabra dijo, aparten un día para descansar y ese día lo van a dedicar, ¿verdad?, a la meditación, etc. No es la contemplación que estamos hablando, no lo dice así en la palabra, pero ese día al menos es el día que usted va a usar para congregarse. Y usted reserva el domingo. Pues usted se levantó y llegó hasta aquí. Muchos de nosotros estábamos en la cama y cuando sonó la alarma usted dice, ay, cuando mejor se puso la sábana, es que me tengo que levantar. La cama está ahí como fresquecita. Usted dice, usted suena la alarma y le da el botón de nuevo. Algunos de ustedes tienen ese artefacto diabólico en el teléfono que es el snooze. Lo tiene colocado a 5 o 15 minutos. Le dio. Me voy a levantar a las 4:30. Embuste. 4:30. 15 minutos más. Y usted sabe que va a sonar de nuevo a los 15 minutos. De momento le dio el botón que no era y se despierta a las 10. A lo que voy con esto es que tal vez, no estoy hablando de todos, pero en algunos casos, lo que es natural en nosotros no es levantarnos tempranito para prepararse un domingo, ¿verdad?, que el sitio es para estar aquí. Obviamente se convierte en parte de nuestra naturaleza y debe ser así, que nos deleitemos, ¿verdad?, poder estar juntos. Dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno, cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero no es malo dormir un tiempito adicional. Lo recomendable es dormir, depende de su edad, ¿verdad?, pero de 6 a 8 horas. Los jóvenes tienen que dormir más. No es que usted duerma demasiado, ¿verdad?, pero sí, los jóvenes, los teenagers dicen 9 horas, 10 horas no está mal, pero no más de eso es demasiado. Pues nuestra naturaleza nos pide ciertas cosas. Ahora, la última porción del capítulo 6. Si donde está el pecado se subraya la justicia de Dios y la gracia divina, quiere decir esto que vamos entonces a perpetuar la pecaminosidad en nuestras vidas. Y Pablo en Romanos hace unas 60 y tantas preguntas que él mismo contesta. Muchas de ellas son preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No saben ustedes que si se somete a alguien como esclavo para obedecerle, o sea, se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quienes obedecen? Ya sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y aquí está él presentando de manera metafórica, figurativa, el someterse al pecado o a la justicia como señores sobre nuestra vida. Si usted se somete al pecado, entonces el pecado es su amo, su dueño, el rey sobre su vida. No podemos estar en esa dualidad. Y esto es un problema para el creyente como para la persona regular. La persona regular, el detalle es que ya tiene como señor absoluto el pecado, aunque hagan las cosas bien de vez en cuando. O pueden hacer las cosas bien igual que un creyente muchas veces, pero si no reciben a Cristo Jesús, han decidido ya por el mundo. Libertados del pecado, dice el versículo 18, viniste a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Versículos 20 al 22. Cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la pagada del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense cómo Pablo va hilvanando las ideas respecto a la naturaleza humana en virtud de su comportamiento, en virtud de sus acciones, en virtud de su comunión con ya sea el mundo o con Dios. Comunión con el mundo en someterse al pecado, comunión con Dios en someterse a la justicia divina, esperando que la gracia sea la que arrope su vida, lo cual nos lleva al pasaje que acabamos de leer hace un momento juntos. Aquí hace, como dice la perícope en el capítulo 7, una analogía con el matrimonio. En el versículo 4 dice: ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y aquí habla él sobre la ley judía que decía que si usted se divorciaba en vida, por supuesto, y se casaba de nuevo, estaba adulterando. La forma correcta, aceptable, para que no fuera adulterio, era enviudar. Te enviudaba, se casaba de nuevo, entonces no constituía adulterio. Aquí Pablo está estableciendo esta analogía respecto a la justicia y el pecado. Vamos a la porción que nos compete. Allí, lo que acabamos de leer subraya cómo es que Pablo se siente y cómo define la realidad del creyente promedio, sino de todos los creyentes. Estamos nosotros en este caparazón y dentro de él residen dos entes, no debo decir entes, dos naturalezas, las dos personalidades. Y esto no es que sea un problema psicológico, esto es un asunto espiritual que tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra madurez muchas veces también. A medida que pasa el tiempo y a medida que usted más se somete al Señor, mientras más usted procura la espiritualidad, mientras más usted va perfeccionando, mientras más Jesús va perfeccionando su naturaleza en usted, entonces más nos acercamos a Dios y menos vamos a encontramos este conflicto en nuestra vida. Pero para ello, como siempre subrayamos, es necesario nosotros estar conscientes, estar pendientes a la comunión con Dios en todo momento. La ley fue dada para revelar el pecado, no para eliminarlo. Esto es algo que sabemos y lo hemos leído muchísimo, ¿verdad? Esta realidad no tiene un poder, sin embargo, para producir obediencia. Yo conozco la ley, sé que si inflijo la ley, entonces se constituye pecado en mi vida. Pero el yo saberlo no es suficiente. No hay poder en la ley para llevarme a ser obediente a la misma. Yo sé cuáles son las leyes de tránsito y hay instancias en las cuales, por lo mínimo, usted sabe que el límite de velocidad es 25 millas por hora en la carretera tal, o 35 millas por hora. Y usted dice, este tramo se ve que no hay carro. Pues usted va a 37 millas por hora y según nosotros, 37 millas por hora, usted dice, la realidad quizás los 2 metros no están leyendo mal, quizás si voy a 33, pero usted sabe que dice 37 y el límite es 35, pues usted está infringiendo la ley. Lo mismo sucede con el diario. Hay ciertas cosas que nosotros pensamos que no son tan malas como otras cosas. El yo llamar fatuo a mi hermano realmente no es tan malo como yo tomar un puñal y
atravesarle el pecho con él. Si usted me dice eso, yo estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Decirle que una persona es un bobo no es tan malo como atravesarle el pecho con un puñal o cortarle la cabeza con un machete. Perdonen las imágenes tan violentas, tan gráficas. Sin embargo, el que sea más o menos grave no quita que estamos obrando incorrectamente. Y hemos venido hablando sobre esto por mucho tiempo ya. Cómo nosotros hablamos, habla sobre nuestra comunión con Dios. Dios quiere que nosotros regulemos nuestras palabras, que las modulemos de la manera apropiada para que le den gloria a Él en todo. Pues yo conocer la ley realmente no es suficiente, es necesario yo ponerla en aplicación. Ahora, la ley puede producir temor de Dios o temor a Dios, pero no puede crear santidad. ¿Verdad? Esto corre paralelo a lo que hemos estado diciendo anteriormente. Y es frustrante el yo conocer la ley y darme cuenta que estoy incumpliendo. Pablo en ese mismo capítulo, en el versículo número 24, 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7:24, Pablo habla sobre él mismo. Y esta tal vez pudiera ser nuestro clamor. Sabemos lo que Dios demanda de nosotros. Hay pasajes que nosotros lo sabemos de memoria, muchísimo. Estoy seguro que si yo voy a cada uno de ustedes y le digo, ¿cuál es uno de los versículos que más le impacta a su vida? Usted puede citarme varios. Si no se lo sabe de memoria, según la versión de la Biblia que tenemos nosotros, los puede parafrasear. Y puede relatarme historias de la Biblia que le han impactado su vida. Pero esto no quita que nuestra naturaleza humana sea una que tienda al pecado. Hemos hablado sobre la ley de entropía, ¿verdad? En otras ocasiones, ¿verdad? Todo tiende al caos. Pues nuestra naturaleza es así, ¿verdad? Todo tiende al desorden. La vida del ser humano es así también. Si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, nuestras acciones van a tender hacia el desorden, van a tender hacia el pecado, hacia aquellas cosas que desagradan a Dios. Usted puede conocerse la palabra de memoria, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer versículo hasta el último de la Biblia, pero si usted no la pone en función, no actúa sobre ella, no modula sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, basándose en la palabra vivificante, vivificadora de Dios, está haciendo nada. De nada le sirve. Se está engañando a usted mismo, como diría Santiago en el primer capítulo de su carta, en el versículo número 22. Mientras no existía la ley, no había una norma para medir la actitud rebelde del corazón humano. La ley fue puesta precisamente para esto. Ahora, estoy citando a Santiago 1, el versículo 22. Los versículos que les suceden, los que están después del versículo 22 en Santiago 1, del 23 al 25, dicen así: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvidará cómo era. Yo a veces trato de pensar en esto, y quizás es nuestra experiencia, ¿verdad? Que hay tantos espejos y tantos cristales por todos lados, que yo digo, yo creo que yo sé cómo yo soy. Sin embargo, obviamente yo no soy muy bueno dibujando. Si yo veo una foto mía en algún sitio, yo puedo decir, yo creo que esa es la foto mía, ¿verdad? Sí. Usted puede ver una foto suya, ¿verdad? Sabe que ese es usted. Lo que está diciendo Santiago allí tiene que ver con lo que han explicado recientemente el pastor Josué y en otros estudios hemos considerado que las personas en ese tiempo particular pues no tenían tanto acceso a su imagen. Pero el ejemplo no es lo más importante. La comparación es lo que está diciendo Santiago, ¿verdad? Que si usted es oidor de la palabra pero no la hace, es como si usted conociera más o menos como su rostro, pero deja de verlo por mucho tiempo, luego lo ve de nuevo, no sabe qué.
No sabe que ese es usted. El que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No es cuestión de usted saber, es cuestión de usted hacer. No es cuestión de usted hacer, es hacer lo que es correcto. No es cuestión de hacer lo correcto, es hacer lo correcto respecto o lo correcto según lo que nos dice la palabra de Dios. Porque el mundo le va a decir muchas cosas que son correctas. El gobierno le está metiendo las manos en el bolsillo a todo el mundo. Por lo tanto, usted se tiene que defender como pueda. No reporte los ingresos esos que tienen por el lado que no están reportados en ningún sitio. No tienes por qué reportarlo porque te tienes que defender. Y usted sabe que eso es incorrecto. Por lo tanto, usted no va a hacer aquello que el mundo le dice que usted haga, aunque el mundo lo acepte. Aquel te hizo mal, desquítate, te dice el mundo. Eso es lo que está correcto, según el mundo. Pero la palabra de Dios te dice que perdonarás 70 veces 7. No vas a estar considerando las faltas que hagan en tu contra. Sabes que hay muchas personas quienes viven por allí y obran de manera impune. Mienten, son infieles, son codiciosos, son glotones, son materialistas, son mal hablados. Y esas personas tienen éxito según lo que el mundo define como éxito. Vemos estos artistas que llenan estos estadios. Usted dice, son tan y tan populares, ¿verdad? Desde los tiempos de Billy Graham, yo no veía un estadio, no he visto, quizás porque no he buscado, un lugar lleno de personas buscando, deseosos de que se les predique la palabra. Yo presumiría, ¿verdad?, que en esos lugares que se llenaban estaba la gente realmente recibiendo palabra, pero ese no es el tema. En estos días, cuando dicen fulano de tal, el exponente de la música urbana, el compositor del año, va a estar en tal sitio, se llena el lugar. Miles y miles y miles de personas. Y luego usted escucha la letra de las composiciones y usted se cuestiona, ¿realmente eso es lo que el mundo quiere? Y la contestación es sí. La contestación es sí. Pues es necesario que nosotros reconozcamos qué es lo correcto según la palabra para que podamos obrar conforme a ello. De otra manera, estaremos yendo en contra de Dios. Hay dos finalidades en la ley. Y ya hablamos sobre una de ellas, capítulo número 5, versículo 13. Primeramente, identificar el pecado según lo que es. Pecado, lo que está mal, lo que va en contra de Dios. Y lo otro, demostrar en forma enfática el carácter pecaminoso del pecado. Versículo 20, en el capítulo 5. Vemos nosotros ahí cómo se subraya cuán malo es el pecado. Hay palabras que nosotros nos acostumbramos a utilizarlas y estas palabras pierden su sustancia. Ejemplos son expresiones que utilizamos en muchas instancias por costumbre. En nuestros hogares, si hay vergüenza, se nos enseña a ser gentiles, a ser amables, a ser civilizados. Te va a pasar por un lugar y va a interrumpir la conversación con el permiso. Usted pide algo a alguien, te dice por favor. ¿Alguien hace algo por usted? Los chiquitines. Los papás, cuando alguien hace algo, dile gracias. Gracias. Entonces, lo que nos debemos preguntar es, ¿realmente comprendemos lo que estamos diciendo cuando decimos lo que decimos? ¿O simplemente es un gesto que hemos aprendido de manera mecánica? Y lo segundo es lo que yo pienso que muchas veces es. Alguien estornuda, salud. Y no voy a decirle que usted no siente lo que usted está diciendo porque es una amabilidad. Gente que usted ama o las personas que están a su alrededor, alguien estornuda y usted dice salud y a veces no le dicen gracias. Pero hay instancias a veces alguien estornuda y nadie le dice salud y dice
Parece que estornudé en un corral de vuelco o qué sé yo qué. Siempre la gente tiene algo que decir. A lo que voy con esto es que las palabras muchas veces pierden el significado. El pecado es una palabra que no debemos perderle perspectiva a lo que significa. El pecado es aquello que nos separa de Dios. Usted es hijo de Dios, dice que nada podrá apartarnos del amor de Cristo. Y había un tiempo en el cual yo no entendía bien esa expresión que me dice la palabra de Dios. Yo decía, como que no tiene sentido. Si hago lo malo, me estoy separando del amor de Cristo. Sí, pero lo que quiere decir la palabra es que aunque yo esté haciendo lo que es incorrecto, Cristo seguirá amándome perpetuamente. Es su sangre la que me vivifica. Desde la cruz, Él me mira y le dice al Padre, no tomes en cuenta su pecado. Es necesario que yo comprenda esto. Sin embargo, no es esta comprensión, o esta comprensión debo decir, no me debe llevar a actuar de manera temeraria. No me debe llevar a obrar de manera incorrecta. Pablo no está diciendo, esta dualidad existe en mí, pues voy a hacer lo que se me antoje, lo que me da la gana, porque a la fin y a la postre, como quiera, todo está resuelto. Yo estoy bien con Dios. Si ese es tu pensamiento, tienes que realmente cuestionar si estás bien con Dios o no, si realmente has aceptado la sangre de Cristo o simplemente estás haciendo un amague de ser cristiano. Congregarse y ser cristiano no es necesariamente lo mismo. El deseo, la expectativa es que todos los que nos congregamos seamos hijos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Pero eso nadie puede cuestionárselo a usted. Quien único no conoce esa contestación, aparte de Dios mismo, es usted. Pues Pablo le está hablando a la iglesia. Él no está hablándole a los particulares, a los gentiles que no conocen al Señor. Él está hablándole a los judíos y gentiles quienes habían aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y esta palabra reverbera hasta el 2022, nos alcanza a nosotros y nos dice lo mismo. Es necesario aceptar nuestra naturaleza y modular la carnalidad que pudiera haber en nosotros. En muchas ocasiones hemos hablado sobre cuán contradictorio pudiera resultar decir que existe un cristiano carnal. Pues según veo yo en la palabra hay más que suficiente evidencia para sustentar que esta es una categoría. Porque si existe la carnalidad y la espiritualidad en conjunto dentro de una persona, aquella que predomine es la naturaleza que va a florecer o a aflorar. Por lo tanto, si usted cultiva más la sensualidad, el apetito de la psiquis, ¿verdad? De nuestras emociones, de nuestras necesidades físicas, pues viene a ser usted un cristiano carnal. Y ser un cristiano carnal es un problema. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Hay muchas instancias en las cuales yo sé, siempre sé, que Dios espera que yo sea espiritual. O sea, que cultive mi relación con Él por virtud de aquellas cosas que yo sé que le glorifican. Pero aun cuando yo sé que eso es lo que yo debo hacer, es lo que acabamos de leer, siempre termino haciendo aquello que no debo hacer y soy carnal. Y termino no glorificando a aquel que me ha bendecido. En ciertos contextos describe el creyente desfavorablemente con respecto a su inmadurez y egoísmo. Vamos a ver primera de Corintios, el capítulo 3. Aquí habla él a una iglesia que está de espaldas a Dios. Y usted dice, esas dos expresiones como que no deberían ir juntas, ¿verdad? Iglesia y de espaldas a Dios como que es un problema. Pues hay muchos lugares donde esto sucede. Aquí ha sucedido. Bueno, quizás en conjunto, no. Pero hay muchos ejemplos que pudiéramos darle en los 19 años que lleva de fundada esta iglesia, que ha habido personas quienes han estado con nosotros, pero han optado por estar de espaldas a Dios.
Ejemplos más que suficientes. Pablo, hay un caso bien serio en la iglesia en Corinto, les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Di de beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. A chiquimangue. Qué chévere cuando uno ve a los demás y dice: y ahí está, cógete esa, chúpate esa en lo que te mandan la otra. Pero qué malo cuando nos lo dicen a nosotros. Mientras más maduramos en el Espíritu, mientras más caminamos con Cristo Jesús, más capaces somos de poder identificar cuándo es que estamos nosotros incorrectos. Yo insisto en esto y trabajo con jóvenes, he trabajado con jóvenes por los últimos 31 años o quizás más. Y siempre les hablo, y un ejemplo que les doy, ¿verdad? Un consejo que les doy es uno que yo recibí hace muchísimo tiempo y les he hablado sobre esto. Y le digo: usted se va a dar cuenta que usted ha ido madurando más cuando a usted le llaman la atención respecto a algo que usted está haciendo incorrecto y usted sabe callar y usted sabe simplemente aceptar, aplicar el consejo que le dieron y procurar mejorar. El cristiano carnal recibe por un lado y le sale por el otro porque no quiere escuchar qué es lo que está haciendo mal. Mientras más nosotros caminamos con el Señor, más nos deleitamos en su palabra, y cuando nos corrige, entonces podemos nosotros entender qué es lo que debemos mejorar en nuestra vida. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ese es el aspecto de nuestra vida que debemos nosotros ir cultivando en todo momento, como dice Juan 4:24. Ahora, Pablo, él mismo reconoce la carnalidad que está a flor de piel en toda la humanidad y, sin excepción, en los creyentes. Ahora, dijo que él estaba vendido a Cristo Jesús. Cada uno de nosotros fuimos comprados, fuimos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestro Señor, nuestro amo, viene a ser precisamente Él. Allá en Romanos 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El cristiano puede y debe avanzar en el desarrollo de su carácter, pero no en esta vida. O sea, en esta vida no llegará a la perfección. Y siempre seguiremos pecando mientras estemos en esta caparazón. Todas las luchas terminan con un gran vencedor y un gran perdedor. Esa es una expresión que yo he escuchado o leído en distintos lugares. Yo no estoy completamente de acuerdo con ella, porque en todas las guerras yo creo que todo el mundo pierde. No ha habido guerra a través de la historia que podamos decir ganaron absolutamente. En los tiempos recientes, David estaba haciendo alusión a la guerra en Ucrania. Triste por demás. Nosotros recibimos la información que nos transmiten a través de los medios. Hay mucha información que no tenemos. Hay muchas atrocidades que han sido cometidas contra este pueblo, contra el pueblo de Ucrania, como en tantos otros lugares. ¿Quién gana en esa guerra? En esa guerra todos pierden. Han muerto miles de personas. Cientos, miles de soldados han sido enviados a un lugar a atacar, a invadir a un grupo de personas, y ellos, cumpliendo con las órdenes, han llegado allí a perder sus vidas y a dejar niños huérfanos, mujeres viudas. Y en el pueblo, cuando se termine todo esto, entonces llegará el momento de la reconstrucción. Pero los que están desplazados, cuando regresen, ¿qué van a encontrar? Pues nosotros libramos una lucha continua, hermano. Todos los días. Todos los días nosotros libramos una lucha. La lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. La exhortación de esta mañana pretende subrayar el que nosotros no tenemos por qué someternos a un elemento de nuestra vida, por poderoso que parezca, que quiera regir nuestra vida. Tenemos dos alternativas. Primeramente, la alternativa
de seguir la carne, que sería la más fácil de las dos. Y no tengo que darles ejemplos porque todos nosotros reconocemos que esta es la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder someternos a la carne? Pues simplemente existir. Usted no tiene que pensar. Simplemente exista y lo demás, el cuerpo, la carne, tomará el curso que nosotros le permitamos. La otra alternativa, que es la alternativa que dice Pablo que es necesario que nosotros sigamos, es la espiritualidad. Allá en los versículos que leímos al principio, habla sobre el querer y el hacer. Hay ciertas cosas que nosotros debemos anhelar como creyentes. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Le pregunto a usted, ¿cuál es el mandamiento más importante, el que resume? Estuvimos con David yendo sobre él, creo que dentro del estudio. Vamos nosotros a la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios sobre con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Entonces Él dice que hay uno que encapsula todo, ¿verdad? Ese es cierto, y encima de ese hay un segundo que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces continúa diciendo, en esto se resume toda la ley y los profetas, lo que consideraban ser la Biblia cuando Jesucristo estaba hablando. Pues si usted quiere ser espiritual, hay que cumplir con lo que Dios nos manda. No es seguir la ley solamente, es obrar sobre lo que Dios manda, pero aceptando su voluntad en nuestras vidas. Nuestro anhelo todos los días debe ser glorificar a Dios. Estudiando a Santiago, una de las cosas que aprendimos que debemos aplicar es que debemos rechazar al diablo, resistirlo. Nosotros resistimos al diablo y hay una repercusión. Él va a huir de nosotros. No es que nosotros tengamos poder sobre él, sino que nosotros tenemos uno que es mucho más poderoso que él. La semana que viene se acerca la temporada de las brujas, el día de las brujas. Hay gente que dice, para cubrirle, dice, no, el día de la reforma protestante. Todos los días es el día de las brujas. Todos los días es el día que usted quiera que sea. Pero nosotros decidimos a quién nosotros vamos a servir. Esa es la pregunta, esa es la decisión que tenemos que tomar todos los días. ¿Se acercará alguien a su hogar? Y a mi casa no se detienen por ahí el día de las brujas. Por respeto o no sé. Simplemente porque la puerta no se abre, ese día no. O si se abre, pues yo le echo la bendición y le digo, no tengo dulce porque nosotros no celebramos esto. Ya se cansaron de pasar por ahí. Pero si se llega uno por allí, yo le digo, ¿sabes qué? Mi Dios le ganó al tuyo. Hay que todos los días saber a quién es que servimos, pero no solamente saber a quién servimos, sino servirle de corazón. Cuando usted vaya a hacer algo, tan pronto salga de aquí, ya sea de palabra, de acción, de pensamiento, hágalo a conciencia de que usted se debe al Señor. Que sea el Espíritu el que rija en su vida. Y de esta manera podremos agradar a aquel que nos llamó a esta gran comisión que nosotros estamos ejerciendo. Termino con este versículo de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismos todas las cosas. Tenemos nosotros unas limitaciones hoy día propias a la naturaleza de este caparachón en el cual nosotros nos encontramos. Sin embargo, el Señor nos ha hecho una promesa de que eso se transformará completamente. No se tiene usted que lanzar a una esquina ahora a decir, oh desdichado, desdichada de mí, que hago lo que no debo hacer. Ya usted escuchó lo que dijo Pablo, ya Pablo lo dijo. Tenemos nosotros una decisión que tomar. Aunque todos los días
nosotros cometamos algún pecado, aún sin darnos cuenta, sabemos que eso no es lo que nos define. Lo que nos define es una relación intensa, de honestidad, de integridad, de amor, de mansedumbre con el Señor. Y esta es la que el Señor quiere que usted cultive todos los días. Bendito sea Cristo Jesús. Le invito a que tengamos una palabra de oración y damos por terminado nuestro servicio. Santo Dios, te damos gracias por la bendición que es poder acercarnos a ti a través de todo lo que hemos hecho en esta mañana. Te imploramos, Señor, que tú grabes la palabra que hemos estudiado, que hemos recibido en exhortación. Grábala en nuestro pensamiento, grábala en nuestro corazón y ayúdanos a ser sabios en todas nuestras decisiones, poniéndolas en acción, de modo que tú seas glorificado por nuestras vidas. Mira que nos vamos de este lugar ahora, Padre Santo, este lugar donde hemos disfrutado del calor y la comunión con los hermanos. Te imploramos, Señor, que tú nos lleves en el camino a nuestro destino, bajo tu protección, bajo tu guianza. Permítenos continuar en comunión contigo y en paz con todos. Ayúdanos a meditar profundamente a través de esta semana que ha comenzado hoy de la manera correcta. Meditar en tu palabra, a tener comunión contigo. Danos ocasión y oportunidad para bendecir a otros, mi Señor. No nos permitas caer en vergüenza, de modo que tú seas glorificado en todo, mi Dios. Te pedimos por aquellos quienes están en necesidad en el día de hoy, particularmente, empezando, mi Señor, con nuestra familia en la fe, los que están enfermos, los que están tristes, mi Señor. Te pedimos hoy especialmente por la hermana Ita. Posa tu mano santa, mi Señor, sobre tu sierva. Mira cualquier preocupación, cualquier pesar que ella pudiera tener, cualquier pesadez que pudiera haber, física, emocional, espiritual, sobre ella. Te rogamos por los méritos de Cristo Jesús, que tú le des de tu paz y ella pueda estar en completa comunión, en la seguridad de que tú estás en control de todas las cosas. Hoy te pedimos por la hermana Lucia allá, Padre Santo, que tú le ayudes con Irán. Pedimos aquí por el hermano Héctor, que nos vemos en la mañana de hoy, Padre Santo. Gracias porque hoy podemos ver a Luis Gerardo, Padre Santo. Pedimos por Luis Gabriel también. Te pedimos por Juan, Padre Santo, que no ha estado con nosotros en el día de hoy. Gracias por Damaris, que nos acompaña. Y gracias, mi Señor, porque David se reintegra, Padre amado, a las labores propias que tú nos demandas a nosotros quienes te servimos. Gracias por él y gracias por la bendición del don que tú le has dado, mi Señor, para bendición de la iglesia y de la obra que tú nos has dado. Te pido por todos los varones, mi Señor, que te he mencionado en el día de hoy, por Josué, por David, por José Luis, por David Elizam, que tú siempre seas con ellos, mi Señor, les ilumines y de igual manera a todos los que van subiendo, los jóvenes de esta iglesia y de la iglesia. Te imploramos todas estas cosas, mi Señor, sabiendo que tú estás aquí presente, está en control de todo en lo que resta del día. Te lo imploramos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vayan con el Señor.